Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque indudablemente, Padre, todo lo que tú haces tiene un propósito en nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de tu siervo, que seas tú quien dirijas mis palabras, pero que también, Señor, seas tú con aquellos quienes están aquí sentados, Padre, que sus corazones y sus mentes puedan estar atentas, Señor, a lo que tú tienes que decirnos hoy. Que las cosas, los pendientes, los quehaceres del hogar, Señor, puedan ponerse a un lado para recibir palabra, Señor, eterna, que viene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Amén. Lutero fue un hombre que protestó ferozmente en contra de la Iglesia Católica, contra las doctrinas o contra las falsas doctrinas que estaban esparciendo o enseñando en aquel momento, como también de los abusos que usaban o que hacían en contra de las personas más desamparadas. No tenía temor para predicar ni confrontar el error. Pero en 1527, Lutero enfrentó una de sus mayores dificultades, que fue la peste bubónica. Esta peste mató a casi la mitad de la población europea y se dice que alrededor también de 100 millones de personas alrededor del mundo. Como era de esperarse, la peste bubónica también llegó a la ciudad de Lutero, en Wittenberg, en Alemania. La decisión era muy sencilla: quedarse y morir, o irse de aquella ciudad y tratar de sobrevivir. Entendiendo la situación tan difícil en aquel momento, pues es complicado hacer un juicio sobre las decisiones que aquellas personas decidieron, porque no estuvimos o no hemos estado en una situación como de esa. Pero la historia nos dice que la gran mayoría de los habitantes de Wittenberg finalmente decidieron irse de la ciudad. Sin embargo, Lutero y su familia decidieron quedarse para abrir las puertas de su hogar como un hospital para las personas que eran enfermas. La decisión que tomó Lutero junto con su familia casi le costó la vida de uno de sus hijos, pues se contagió de la enfermedad. En medio de tanta lucha y aflicción, Lutero escribió uno de los himnos cristianos más conocidos y que se han entonado más en la historia de la iglesia, que lleva por nombre Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese capítulo de la Biblia llegaría a ser conocido como el Salmo de Lutero. En tiempos de extrema oposición, se solía escuchar que Lutero le hablaba a su amigo y que le decía: vamos, cantemos el Salmo 46. Muchos de santos en la fe encontraron valor y valentía al recordar este texto en medio de las pruebas y de las aflicciones, porque fueron recordados que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Si tienes ahí tu Biblia en mano, en esta tarde vamos a dividir este salmo en 3 secciones. Y la primera idea que quiero compartir contigo es la siguiente: no tengas miedo cuando el mundo se desmorona. Versículo del 1 al 3 dice de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. No sé tú, pero esta descripción de estos versículos es muy gráfica, de montañas deslizándose al fondo del mar, de terremotos violentos y olas que son increpadas por la furia del mar. Pareciera como que si se nos acabara de entregar
un libreto de alguna película de Hollywood, por lo que estamos leyendo una escena apocalíptica del fin del mundo. Pero esta descripción tan alarmante y tan gráfica tiene un propósito. Y es de que al momento de leerlo recordemos que en medio del caos, la esperanza en Dios nunca desvanece. Ciertamente los salmos, los libros de los salmos están llenos de poesía y de figuras alegóricas. Pero creo que esta descripción de estos 3 primeros versículos no están muy alejados de la realidad. Porque en ocasiones los desastres naturales han golpeado tan fuerte algunos lugares que pareciera que estuviéramos siendo testigos del fin del mundo. No sé cuántos de ustedes se lleguen a recordar, pero simplemente por mencionar algunos de estos desastres naturales, en el 2011, Japón fue golpeado por un tsunami donde se produjeron olas hasta de una altura de 32 pies de altura, arrasando con pueblos enteros. En el 2015 hubo otro terremoto en la ciudad, en el país de Nepal, una magnitud de escala 7 de Richter, donde murieron alrededor de 9,000 personas y más de 22,000 personas fueron heridas. Y quizás uno de los más recientes terremotos en el 2017 en la Ciudad de México también hubo otro terremoto causando, daños severos en los edificios. Es muy probable que los que estemos en este salón nunca hemos tenido, quizás, no quiero decir la oportunidad, pero no hemos experimentado la furia de la naturaleza en esas dimensiones. Tal vez hemos estado de repente donde cae mucha lluvia, sobre todo en estos lugares donde llueve y pareciera que el cielo se está cayendo, pero no se compara con las cosas que acabamos de describir o con las cosas que de repente hemos llegado a leer. Pero déjame decirte que no necesitamos ser testigos oculares de tormentas violentas, de olas gigantes o de terremotos destructores para sentir que en ocasiones nuestro mundo se derriba, se destruye, se desmorona. Tal vez algunos de los que estamos hoy aquí hemos experimentado la muerte de algún ser querido. La separación familiar, el no saber cuándo los vamos a volver a ver. Tal vez sea el diagnóstico médico no deseado que el doctor nos dijo en aquella ocasión. Algún divorcio doloroso por el cual pasamos o estamos pasando. Como también de repente el despido injustificado o no esperado que causa en nuestra familia una crisis financiera. Al igual que los desastres naturales, estos eventos en nuestra vida son igual de destructivos. Son igual de destructivos. Las imágenes que utiliza este escritor en esos 3 primeros versículos son totalmente perturbadoras. Pero son escritas con la intención de que tú y yo nos cuestionemos si realmente Dios es nuestro refugio. En el versículo 1, el escritor dice de esta manera: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El poeta, de una manera muy intencional, escribió sus primeras líneas con estos pronombres posesivos: nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En otras palabras, Dios no es el refugio de cualquier persona, sino solo de aquellos que le pertenecen a Él. Cuando los problemas azotan a tu vida, cuando las aflicciones vienen y tocan
la puerta de tu corazón, ¿a quién acudes? ¿A qué refugio acudes? En el primer versículo hay una frase que no debe de pasar desapercibida, y es nuestro pronto auxilio en tribulaciones. La palabra hebrea, que es traducida como pronto, resalta la idea que la ayuda del Señor es más veloz que la propia aflicción. No sé si alguna vez te has preguntado cuánto le toma a la operadora de emergencias responder tu llamada. Si es que alguna vez le has hablado, en este caso donde estamos nosotros, al 911, no sé cuál sería la alada de emergencia en el país de donde somos cada uno de nosotros, pero al menos aquí es el 911. Según las normas de tiempo, debe de más o menos durar 10 segundos para responder a las solicitudes de emergencia. Ahora, cuando uno llama al 911, no significa que estás hablando a la estación de policías o a la estación de bomberos o en sí a las personas que mandan a la ambulancia, sino que estás llamando a un lugar donde te van a conectar con la estación que va a cubrir tu necesidad. Y eso toma alrededor de otros 60 segundos para que tu solicitud sea procesada al departamento adecuado. Si hacemos una suma muy sencilla, estamos hablando de 1 minuto y 10 segundos para que tu llamada de emergencia sea procesada al departamento adecuado. Y obviamente le tuviéramos que agregar más cuánto tiempo tardaría para que los oficiales o para que los bomberos o la ambulancia llegara al lugar donde ocurrió el accidente. Es por eso que con mucha recurrencia escuchamos en las noticias los siguientes encabezados. Si la policía hubiera llegado antes, si los bomberos hubieran actuado más rápido, si los paramédicos hubieran decidido con mayor rapidez, la historia hubiera sido diferente. Por el contrario, la ayuda de Dios es constante, siempre está al alcance, a tal punto que la tribulación aún no llega a tu vida cuando la ayuda divina ya está presente en nuestras vidas. Hermanos, si la desesperación te ha rebasado, la enfermedad te ha tumbado y la tristeza te ha arrinconado, no corras a los brazos de tu familiar, de tu amigo, del doctor o del psicólogo. Corre a los brazos de aquel que su socorro y auxilio son más veloces que la misma tragedia. Las palabras escritas de este salmista no son para nada redactadas en un cuarto frío y oscuro donde el escritor era totalmente ajeno a las tribulaciones de la vida. Al contrario, cuando él la escribió es porque estaba en el fragor de la batalla, sabía de lo que hablaba porque él mismo lo había experimentado. Versículo 2 dice, por tanto, no temeremos. ¿Qué quiere decir esto? Que él también que se incluía. Él también se incluía porque él mismo había experimentado que Dios era su refugio, su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Si el mundo se viene abajo, no temeremos porque Dios está de nuestro lado. Versículos del 4 al 7. Esta es la segunda idea que hoy quiero compartir con ustedes. No tengas miedo porque Dios está contigo. La palabra de Dios dice así. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramarán las naciones. Se tambalearán los reinos, dio él su voz
y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Estos versículos que acabamos de leer tienen un gran contraste con los primeros. Porque aquí se nos presenta que las personas que están afuera de esta ciudad viven en caos, viven en pánico, en miedo, en sufrimiento, mientras que los que están adentro de la ciudad de Dios están completamente seguros. El versículo 4, el escritor empieza con esta frase: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. El escritor no está hablando de una forma literalmente de un río físico que pasa por la ciudad de Jerusalén. Geográficamente, los ríos más cercanos a esta ciudad están a una distancia muy considerable. Entonces, lo que tenemos aquí es que el escritor está utilizando una metáfora de las corrientes del río para referirse a la presencia de Dios. El Salmo capítulo 1 nos recuerda que aquellos quienes se deleitan en obedecer a Dios es porque se deleitan en su presencia. Parte del capítulo 1, versículo 3 dice así: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. El mismo libro en Salmos, pero capítulo 16, versículo 11, confirma esta idea y hace hincapié que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Las personas que viven sin Cristo viven en constante temor, porque ven al mundo cómo se desmorona. Los consume la ansiedad al mirar cómo la economía se desploma. Les inquieta el observar cómo la sociedad se desmantela. En ningún momento nosotros como hijos de Dios somos ajenos o cerramos nuestros ojos ante la decadencia de la sociedad. Como tampoco somos inmunes ante la consecuencia de aquellos hombres quienes deciden finalmente amar más a su pecado que antes la ley de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo los hijos de Dios de dónde proviene este gozo en los hijos de Dios? Nuestro gozo proviene, o no proviene, mejor dicho, de las circunstancias, ni de la felicidad barata que el mundo ofrece en los placeres. Es más, ni siquiera nuestro gozo proviene de la fiel asistencia a los servicios dominicales, ni las incontables horas que invierte una persona en algún ministerio. Aunque estas cosas son buenas, ninguna de ellas son la base de nuestro gozo. Y volvemos a la pregunta que nos hicimos al principio. Entonces, ¿de dónde proviene este gozo? El salmista en el capítulo 11, versículo 16, dio la respuesta. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En otras palabras, cuando meditamos, oramos y obedecemos su palabra, es cuando experimentamos ese gozo, sin importar en las situaciones en las que tú y yo nos encontremos. El mundo, el reino de las tinieblas, ha declarado la guerra a la novia de Cristo, a la iglesia. Y en este intento de desesperación trata de lanzar sus ataques más feroces contra de ella. Es por eso que en el versículo 5, el salmista nos alienta y nos anima al decir lo siguiente: Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad, y dice, no será sacudida. Indudablemente el reino de Dios aún no ha sido establecido físicamente o visible ante nuestros ojos.
Pero podemos tener la suma certeza que así como la ciudad celestial no es sacudida por los violentos ataques del enemigo ni del hombre malvado, la iglesia en este mundo terrenal en ocasiones podrá verse acorralada, será perseguida y otras veces amedrentada por los acosos del reino terrenal. Pero jamás, escúchame bien, jamás la iglesia será destruida. Si tuviste la oportunidad de crecer en una iglesia bautista desde pequeño o quizás joven, tal vez te acuerdes de un himno que suelen cantar las iglesias de esta denominación, de la denominación bautista. Y es el himno Firmes y Adelante. Este himno capta la bella imagen de la novia de Cristo, de la iglesia triunfante en un mundo caído. Una de las estrofas dice de la siguiente manera, se los voy a leer literalmente. Dice así: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Y esta es la gran promesa y esperanza que tenemos en Cristo, que aun cuando el mundo a nuestro alrededor se esté cayendo en pedazos, sea literalmente como a veces lo vemos, como también de una manera metafórica, Dios tiene el control de las cosas y podemos confiar en que su refugio es seguro. En el versículo 7, el escritor nos vuelve a alentar o nos alienta con esta frase. Dice así, verso 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Seamos sinceros, ¿quién de nosotros no batallamos con la memoria? Que constantemente se nos olvidan las cosas. Y se nos olvida que constantemente el Señor es fiel y justo y siempre ha proveído y ha guardado de nosotros. Pero cuando nuestra memoria nos falla, en ocasiones juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque el temor se apodera de nuestro corazón y empezamos a dejarnos guiar por las situaciones que están a nuestro alrededor. No por nada es algo bueno que hagamos la misma oración que Eliseo hizo por su siervo cuando le dijo a Dios: Señor, te ruego que abras los ojos para que éste vea que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Permíteme preguntarte lo siguiente: ¿te sientes decaído? ¿Las aflicciones de este mundo te están agobiando? Levántate, sigue adelante, porque el Señor de los ejércitos está contigo. Camina con paso firme, no como aquellos que tambalean, porque el Señor de los ejércitos está contigo. El mundo podrá desmoronarse, la sociedad corromperse, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La tercera idea de la cual hoy les quiero compartir es la siguiente: no tengas miedo, porque Él es Dios. Versículo del 8 al 11 dice así: vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho, asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios.
Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La invitación que el escritor nos está haciendo es una invitación atrevida. Porque dice, vengan, contemplen las obras del Señor. El mundo podrá burlarse e increpar con sus labios profanos el nombre de Dios. Pero la realidad es de que el fin se acerca para todo aquel hombre que sigue persistiendo en su necedad, en su pecado. Me gusta cómo la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, traduce el versículo 8. Dice así: vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. En otras palabras, mira con atención. No dejes que la maldad del mundo, las distracciones del entretenimiento y la apatía por las cosas eternas desvíen tu mirada. Observa cuidadosamente. Porque el Señor reina desde los cielos y reina soberanamente. Reina sobre cada nación, sobre cada tribu y lengua. Reina sobre creyentes e incrédulos, sobre liberales y conservadores, sobre ricos y pobres. Reina sobre cada ser viviente. El Señor reina y reina soberanamente. El versículo 9, el escritor está advirtiendo, porque nos está indicando que el Señor sin ningún esfuerzo detiene y somete al necio a su voluntad, porque Él hace cesar las guerras, quiebra el arco y parte la lanza y quema los carros en el fuego. En otras palabras, no hay nación poderosa que pueda hacerle frente a nuestro Dios. Es más, aun cuando se diera esta situación tan humanamente ahora sí imposible, que donde todas las naciones se pusieran en un mismo sentir y trataran de hacerle guerra a Dios, ni aún así pudieran hacerle frente a nuestro Dios. Es como aquella hormiga pequeña, envalentonada, ella sola, se atreviera a hacernos algo a nuestro dedo. Con solo nuestro dedo es más que suficiente para matar a aquella hormiga envalentonada. De la misma manera, ni aún todas las naciones juntas, ni aun con todo el armamento bélico que puedan tener, es suficiente para hacerle frente al omnipotente Dios. El versículo 10. Este versículo 10, que quizás lo hemos visto en muchas partes, que tal vez hasta tengas una playera o algún cuadro en tu casa, o sea, la pantalla protectora de tu teléfono o de algún aparato inteligente donde dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Permíteme decirte que esta es una orden, es un mandamiento de Dios para el mundo rebelde. Porque lo que les está diciendo el Señor es de que paren, dejen de pecar y apártense de sus necios caminos, porque yo soy Dios. Esta advertencia debe de retumbar en los corazones y en los oídos de aquellos quienes se siguen aferrando a sus pecados. Aquellos quienes encuentran deleite en la mentira y justifican en muchas ocasiones diciendo: oh, es una mentira blanca.
debe de retumbar en la mente de aquellos quienes constantemente, en vez de ver personas, lo único que ven son cuerpos para su gratificación sexual. Debe de retumbar en la boca o en el pensamiento de aquellas personas que constantemente utilizan su boca o sus palabras para maldecir a otros. Porque todos aquellos quienes no pongan atención a esta advertencia del Señor cuando dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios, lo único que va a pasar es de que van a sufrir las consecuencias eternas en el lago de fuego por toda una eternidad, si no se arrepienten aquí en la tierra. El versículo 11 es prácticamente una repetición del versículo 7, como usualmente decimos en inglés, un copy and paste, porque es lo mismo. Pero el escritor lo utiliza intencionalmente para volvernos a recordar que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Que mientras que tú y yo esperamos su segunda venida y seguimos siendo de esta decadencia, seguimos siendo testigos, de esta decadencia tanto moral como social, debemos de mantenernos firmes y fieles a su palabra. Me gustaría concluir con las palabras de Martín Lutero, cuando él dijo lo siguiente: cualquiera que sean las circunstancias, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el pueblo de Dios siempre permanecerá seguro. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Y Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, para que tu palabra, lo que acabamos de exponer, Señor, pueda penetrar en nuestro corazón. Y no permitas, Padre, que nos volvamos de alguna u otra forma, Padre, simplemente oidores y no hacedores de ella. Mi Dios, ayúdanos a recordar constantemente que cuando la aflicción o el dolor golpean nuestro corazón, no es necesario correr a otras personas, a nosotros mismos, sino a aquel que su socorro y su auxilio ya está ahí, mucho antes de que el dolor y la aflicción llegaran a nuestra vida. Oh mi Dios, te agradecemos, Padre, porque tú siempre estás disponible. Perdónanos, Padre, cuando buscamos ayuda en otras partes y no lo buscamos en ti. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Y Padre, que mientras que tú decides cuándo volver, permite que en tu misericordia y en tu gran bondad nos puedas hallar siendo fieles, haciendo lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.